Este es un seminario, tenemos 3 clases, por decirlo así, 3 conferencias. Hoy es la primera, dentro de 8 días y en 15 y terminamos. Bien, vamos a estudiar a Israel desde la posición histórica. Hoy vamos a ver historia, la posición geopolítica, es decir, dónde queda geográficamente y con quién colinda y por qué ese tema de Jerusalén y del templo y todo eso es tan relevante. Y también políticamente, de antemano, muchas de las decisiones de Israel como Estado no estamos de acuerdo. O sea, ojo por ojo, diente por diente, guerra con guerra, matar por matar, pues definitivamente no. ¿Aló? Sí, o sea, Netanyahu en una cantidad de cosas, pues es un dirigente político y no estamos llamados digamos, necesariamente solidarizarnos con algunas decisiones, porque no es así. Pero sí miremos estratégicamente y sobre todo en los últimos tiempos cómo va a ocurrir eso. Espero con el favor de Dios hablar de 4 cositas, una parte introductoria, la relevancia, la importancia, un poquito de contexto. Luego el origen bíblico, porque les anticipo, para entender los finales tenemos que aprender de los principios. Entonces, Israel en los últimos tiempos es protagonista. De hecho, usted lo habrá escuchado, el reloj profético de Dios es Israel. Lo que pasa en Israel nos va mostrando mucho de lo que va a pasar. Es decir, cuando digan paz y seguridad, cuando haya autorización para construir el tercer templo, ya empieza la abominación desoladora, que eso es otro tema. ¿Me hago entender? Entonces, lo que pasa en Israel es profético para nosotros. El pueblo más atacado del mundo, a los que quieran les voy a compartir una tabla con el resumen desde Abraham hasta nuestros días de todos los ataques. A Colombia nunca la han atacado, bendito Dios. A Venezuela creo que tampoco. Bueno, Bolívar y todo eso, pero Colombia nunca ha sido atacada. Entonces Israel ahorita lo vemos ha sido atacada como 53 veces, ahorita lo vemos. Entonces compare eso, es el país, el pueblo más atacado del mundo. Y finalmente vamos a ver un enfoque profético, porque esto no es una historia, esto no es una clase de historia. Para eso en YouTube hay muchos mejores historiadores. Aterrizaremos mucho del tema profético. Empecemos. Porque es importante este tema. No podemos entender los últimos tiempos si previamente no comprendemos los primeros tiempos. Ya lo hablamos. Israel es el país, Israel es el país más controversial del planeta en cada generación. En cada generación, por ejemplo en Roma, esa tensión Roma-Israel, Roma y los judíos, en cada generación, por ejemplo, cuando Hitler, en cada generación, el país más controversial del planeta es Israel. Bien. Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo. Jerusalén es la capital de Israel. ¿Sí? Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo. Jerusalén, atención, como ciudad ha sido atacada 52 veces. O sea, 52 veces ejércitos, desde flechas hasta tanques, han estado queriendo atacar a Israel. 52 veces. Ha sido capturada y recapturada 44 veces. O sea, de las 52 veces han logrado entrar a la ciudad y capturar y secuestrar y todo eso 44 veces. Ejércitos la han rodeado más de 23 veces. La han destruido por completo, quemada, arrasada 2 veces. 2 veces en la historia Israel ha dejado de existir porque la arrasaron, la quemaron, la destruyeron. Sus habitantes salieron expulsados, obviamente. 2 veces arrasaron con Israel, 2 veces. Satanás odia a Israel porque Dios la ama, ¿correcto? Usted sabe que todo lo que Dios ama, Satanás lo quiere destruir. Si no, el ser humano es una de las cosas que más ama a Dios, es el ser humano. Por eso Satanás quiere llevárselos al infierno. Satanás quiere destruir a Israel porque Dios ama entrañablemente a Israel. ¿Estamos? Jesús va a gobernar desde Israel por 1000 años.
Desde físicamente, cuando Jesús venga a la tierra y la planta de sus pies se pose sobre la tierra y Él establezca su gobierno, por 1000 años vamos a ver a Jesús sentado en el trono físicamente en Israel. O sea, en las coordenadas, dice Albita, nos vamos para Jerusalén, tomamos un avión y llegamos, bueno, no sé si eso sea teológicamente práctico, pero podemos ver a Jesús en Israel ahí físicamente por 1000 años. Y cada uno de nosotros debe tomar una posición frente a Israel. Hoy por hoy, mis chicos, ustedes en sus redes sociales pueden colocar la bandera de Israel y espérese cómo le empiezan a decir: uy, usted está apoyando la guerra, usted no sé qué, usted da un like a un video que se hable de Israel, allá matan niños, allá no sé qué. Hoy por hoy ya está pasando eso. Hoy por hoy ya o tú eres pro Israel o pro Palestina desde el gobierno. Aló, es que algunos me miran así. Lo que veo que algunos asienten con la cabecita es porque ya se está viendo. Cada persona, pero en particular cada cristiano tarde o temprano va a tener que asumir una posición con Israel. Si esto fueran los tiempos más tremendos, los tiempos de la gran persecución, es muy probable que nos tocara albergar a judíos. Es decir, que el gobierno de turno venga a matar judíos y a nosotros decidir si los entregamos o los escondemos, como en las peores historias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan de la película La lista de Schindler? Que era un personaje, Oscar Schindler, literal, real, que escondía judíos y que con la autorización que él tenía sellaba y salvó no sé cuántos judíos, como 800 judíos salvó él. Entonces esos se va a agudizar en los últimos tiempos. Y gústele o no al mundo, a quien sea, el salvador del mundo es judío. Gústele o no al capitalismo, gústele o no a Putin, gústele o no al que sea, el salvador de este mundo tiene nacionalidad judía. Jesús es judío. Sí, o sea, sus raíces, su arraigo como hombre es judío. Ay, no, pero es que al que le guste o al que no le guste, Jesús es judío. Origen bíblico de Israel. Entonces vamos a estudiar historia un poquitín. Bien, vamos a viajar en la Biblia y aquí está ese panorama. Entonces, ¿dónde nace Israel? En una promesa que Dios le da a un hombre, a Abraham, ¿sí? Dice: el origen del pueblo de Israel no comenzó como una nación grande, sino como una promesa divina dada a Abraham. Ni siquiera era Abraham, sino Abraham, ¿sí? Entonces, en medio de la rebelión, es decir, ahí en Génesis 11 aparece la torre de Babel, donde los humanos, los seres humanos, esas personas en ese momento dijeron: pongámonos de acuerdo y construyamos una torre muy grande y que todos vean, uy, ellos son poderosos. Génesis 11, torre de Babel. ¿Me siguen? Bien. Entonces, en medio de esa rebelión, en medio de eso, que lo que querían era, Babel es la raíz de Babilonia, que básicamente es todo lo opuesto a Sión y a todo lo que el Señor quiere hacer. Dios elige a un hombre de esas naciones con un corazón de padre como el suyo y lo invita a ser parte de su historia. Entonces, en el mundo se están, digamos, revelando, se están dañando la relación, más bien, el hombre se está poniendo de acuerdo para ir en contra de Dios, cosa que hoy por hoy sigue vigente, ¿sí? O sea, los hombres se ponen de acuerdo para la maldad. Si no, mire a su tío, a su primo, para tomar, siempre hay acuerdo. Pero para celebrar el amigo secreto, nadie puede, por poner un ejemplo. Entonces, el hombre se pone de acuerdo para lo malo y Dios entre esos hombres escoge a uno, a Abraham. Escoge a uno y le da una promesa. Génesis 12, del 1 al 3, si quiere ir o yo le voy a leer. Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, ayúdeme, una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las
familias de la tierra. Un paréntesis, que días volví a ver un video donde Chávez dice: maldito seas Israel. Chávez. Entonces Génesis 12 dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que los maldijeren. ¿Aló? Lo vi con mis propios ojitos que se han de tragar los gusanos. En los 90s más o menos, Chávez diciendo: maldito seas Israel. No estoy diciendo que es lo mismo, pero por ejemplo nuestro gobierno actual, anti-Israel, antisemita, ¿sí? La raíz de Sem, bueno, eso lo vamos a ver después, pero nuestro gobierno es pro-Palestina, Petro y lo que, más allá de los afectos, en eso estamos, ¿bien? Pero el punto es que Dios escoge a Abraham y le da la promesa. Ay, Dios mío, me fui a predicar, no, vamos más rápido. Este plan consta de 3 promesas. ¿Cuál plan? Dios bendiciendo a Abraham le da 3 promesas: una tierra, una nación y un propósito: ser bendición para todas las familias de la tierra. Entonces lo que él dijo ahí, entonces te daré una tierra, te daré una gran nación y tú serás bendición para todas las familias de la tierra. Eso es un propósito. Ahí nace Israel. Esa es la semilla, esa es la chispa inicial de cuando nace el pueblo de Israel. ¿Estamos bien? ¿Aló? B, la promesa para Isaac. Génesis 17 al 21 narra cómo Isaac es el hijo de la promesa. Isaac es el hijo de la promesa, el que iba a cumplir todo esto. Concebido milagrosamente, mostrando que Israel nace por intervención divina. Para quienes no lo recuerdan, Abraham era de 100 años y Sarita era de 90 y algo. Y entonces a Sarita pues ya el ciclo menstrual y todo lo que eso implica pues ya no tenía aplicación sobre ella. Eran 2 viejitos. Tanto así que el ángel viene y le anuncia a Sarita que va a quedar embarazada y ella lo que hace es reírse. Y reír es el significado de Isaac. Le dice: ay, dice que con Abraham. O sea, se ríe de Dios y Dios le parece tan chévere que le deja esa raíz, ese nombre. Isaac significa risa. De él viene Jacob. De Isaac viene Jacob, cuya raíz es suplantador. Jacob es el que tenía a su hermano Esaú agarrado del talón, que venían peleando desde el vientre. ¿Aló? Jacob es el mismo que luchó por el ángel, con el ángel. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Ese Jacob lucha con el ángel y en ese momento Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Israel significa el que lucha con Dios, literalmente. Bien. Y de Jacob vienen las 12 tribus, cuando ya se empieza a constituir el pueblo. Tranquilos, eso está en sus Biblias. ChatGPT le puede hacer hasta una gráfica si usted quiere, pero sí es importante que tengamos ese resumen. C, origen del conflicto entre Israel y los países árabes. Porque nuestro don Abraham, como muchos de nosotros, quiere ayudarle a Dios. Y doña Sara, como muchas de las esposas, le ayuda al cabezón para que le ayude a Dios. Básicamente se demoró la promesa. Y entonces Sara dijo: ay, ahí está mi criada, ahí está mi empleada. Pues le tengo una fabulosa idea, cosa que algunos esposos quisieran. Lléguese a ella, acuéstese con mi criada y el hijo de ella va a ser nuestro hijo. Fácil, ¿cierto? No, pues entonces Abraham dice: bueno, está bien, ahí tan sacrificado. Se llega a ella, Abraham, y entonces nace Ismael. Antes del hijo de la promesa, antes de Isaac, Abraham tiene un hijo con Agar, la sierva egipcia de Sara. Ismael, la traducción de la palabra Ismael es Dios escucha. Entonces Dios dijo: bueno, si me permiten predicar 10 segundos, esa es la voluntad permisiva de Dios. Dios dice: bueno, pues no es lo que yo quiero es el hijo de la promesa, pero pues lo permite, como muchas veces pasa. O sea, este no es el idóneo, pero pues si usted quiere, usted lo elige. Bien, cerremos el paréntesis. Eso está en Génesis 16. Considerando el antepasado de los, Ismael es considerado el antepasado de los pueblos árabes. Los ismaelitas, los edomitas, los moabitas, los amonitas, los amalecitas, los madianitas y todos los nitas.
vienen de Ismael, de esa raíz. ¿Sí? Es de Ismael, se casó, luego otro y así crecieron. ¿Bien? Pero entonces viene la promesa sobre Abraham y Sara. El origen era con Isaac, ¿sí? Con su hijo, el del milagro. Pero ellos crearon un universo paralelo, una voluntad permisiva, y entonces con Agar tienen a Ismael. Y ese cambio en el plan dio origen a los pueblos árabes. Les sigo leyendo el material. Dice: Dios también lo bendice con una gran descendencia y también profetiza algo importante. Dios también profetizó sobre Ismael. Génesis 16:12. Hablando Dios de Ismael, dice: será hombre indómito, es decir, que no es un temperamento así indomable como algunos de los de por acá. Su mano será contra todos y la mano de todos será contra él. Es decir, siempre habrá conflicto en esa tierra, siempre habrá conflicto con este hombre que o sea, yo no conozco la verdad ningún árabe, pero o sea, no son tan humildes borreguitos como otras personas, como el colombiano. Bien. Conclusión: desde Abraham existen dos linajes cercanos pero distintos. Entonces, desde Abraham, dos linajes: el de Isaac, el de la promesa, la buena voluntad de Dios, e Ismael, otro linaje, muy cercanos pero completamente distintos. Bien. El origen del conflicto se relaciona con la tensión por las promesas, linajes, familiares, territorios, bendiciones prometidas de Dios. Entonces, no, que esta es mi tierra, no, esta es mi tierra, no, es que mi nación va a ser grande, pues la mía también. No, es que mi pueblo es poderoso, pues el mío también. Y esa tensión es la raíz, es el origen. Hasta hoy no se han podido sentar a negociar, no se han podido ceder, no han podido establecer prioridades. Más que un conflicto político que se desarrolló plenamente en la era moderna, la Biblia muestra que sus bases espirituales e históricas son un antiguo conflicto familiar. Entonces, más tarde en el almuerzo que les pregunté: ¿y qué aprendieron? Pues que el problema entre palestinos y judíos es puramente un conflicto familiar entre el hijo propio y el hijo de la amante. Sí, o sea, entre Isaac, el hijo legal, y el otro matrimonio de Abraham, donde tuvieron otro hijo. ¿Me sigue? Con todo el contexto bíblico que eso implica, pero básicamente son dos hijos de un mismo papá con diferentes mamás que no se pudieron poner de acuerdo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. De ahí esa es la raíz, ese es el origen. ¿Cómo se desenvolvió todo eso? Pues eso es un tema histórico, pero sí es importante que nos llevemos eso en el corazón. La raíz del conflicto que hoy en día está llevando a miles a la tumba sin Cristo es un puro y llano conflicto familiar. Es un puro y llano falta de carácter de Abraham y de Sara, de haber esperado hasta el momento. Claro, yo aquí con mi saco verde, con luz y con ustedes acá, pues es muy fácil decirlo. Vaya, vívalo con 101 años, 102 años, 103 años, 104 años. No había Viagra, no había caramarones, no había borojó. Pues obviamente se le estaba pasando la hora a Abraham. Sí, solo los de aquí adelante lo entendieron. En la era moderna, es decir, en el siglo XX, en la era moderna, esas tensiones se reactivaron cuando Israel volvió a establecerse como Estado. Atención, esa tensión siempre estuvo, pero ahorita lo vamos a ver. Israel deja de ser un país, pero en el siglo XX, en 1948, sobrenaturalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas y todo eso dicen: Israel vuelve a ser país. Y entonces todos: entonces esta es mi tierra. No, esta es ahora nuestra tierra. No, pero es que esas yo tengo derecho. Lean la Biblia. No, y yo llevo 2000 años habitando esta tierra. Pues yo no quiero soltar. Pues yo tampoco. Entonces nos damos. Pues nos damos. En 1948, cuando se establece como Estado, lo cual los países árabes consideraron una pérdida territorial histórica.
Aunque el conflicto moderno es político, su raíz bíblica es familiar, territorial y espiritual. Bien, recuerden que esto está grabado, entonces pueden volver a repasar. D. Jacob recibe el nombre de Israel. Jacob, que significa suplantador, hijo de Isaac, es escogido por Dios. Su nombre es cambiado a Israel y de él provienen las 12 tribus. Israel es el nombre que recibió Jacob después de luchar con el ángel de Dios en Peniel. Eso está en Génesis 32:28. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Tremendo, ¿no? Alguien puede decir, yo vencí a Dios. Génesis 32:28. En sentido espiritual, representa a alguien transformado por Dios que deja atrás la astucia humana, por su naturaleza Jacob, para convertirse en alguien dirigido por Dios, Israel. Yo no puedo dejar de predicar. Entonces Jacob, suplantador, engañador, tramposo, triquiñuela, tiene un encuentro con Dios y ahora es el que lucha con Dios. Dios lo dirige, Dios lo guía, cosa que necesitamos hacer todos los días, todos. Bien. Literal E, las 12 tribus o los 12 hijos de Jacob. Recuerden que esto es el panorama histórico, ya vimos como una promesa y ellos ya van creciendo. ¿Bien? ¿Estamos ahí todos? Bien. Los hijos de Jacob se convierten en los patriarcas de las tribus. Básicamente eran como las familias grandes. De hecho, por lo menos en los indios guayú y hay culturas donde todavía hay patriarcas, donde todavía hay familias muy poderosas. Básicamente esas familias van creciendo y las cabezas de cada familia, a eso le llaman patriarcas. Israel en esta etapa es una gran familia. En el literal E es una gran familia, muy grande, miles, pero todavía no son un pueblo, todavía no son una nación, todavía no tienen leyes, todavía no tienen estado como tal. ¿Me sigue? Son una familia muy grande de miles de personas. Literal F. Viene el descenso a Egipto y la multiplicación. La familia llega a Egipto, cosa que Daniela nos explicó en este momento hace 8 días, ¿se acuerdan? De José en Egipto y como Jacob, ¿se acuerdan de eso? Los que estuvieron allá, ella nos hizo esa referencia. La familia llega a Egipto por causa del hambre, las vacas flacas. ¿Se acuerdan que José el soñador soñó 7 vacas flacas, 7 vacas gordas? 7 vacas flacas eran 7 años de hambre. El pueblo crece y allí se multiplica durante unos 400 años, convirtiéndose en un pueblo numeroso. Imagínense, por 400 años se van multiplicando 12 tribus. Pues, obviamente se expandió exponencialmente. Literal G. Ya es una nación en el Éxodo. En el Éxodo suceden cosas tremendas. Libro de Éxodo, Dios le entrega la ley, les entrega la constitución política de su nación, las tablas de la ley, les entrega los 10 mandamientos, les entrega lo que pueden y lo que no pueden hacer, como si ustedes recibieran la constitución política de Colombia, que te da derecho a la educación, que te da derecho a la salud, que te da derecho a la opinión, ¿me sigue? Pero que también te da unos deberes. Entonces Dios les entrega de su puño y letra a su nación, les entrega la constitución en el Éxodo y ellos se convierten en una nación. Con la liberación dirigida por Moisés, Dios convierte al pueblo en una nación santa y con un propósito espiritual formalizado por el pacto en el Sinaí. En el Sinaí, cuando Moisés fue a la presencia de Dios 40 días, o sea, Moisés estaba recibiendo la constitución política de su país y abajo las bellezas adorando al becerro de oro. Lo mismo, ¿no? Dios haciendo milagros y uno por allá yéndose detrás del mundo. Bien, sigamos. Pasa. Bien. Entonces miren, de verdad, pequeño pero muy, es como si tomáramos el dron de Ronnie y lo levantáramos y navegáramos por desde que se originó hasta cómo se formó como tal una nación. Bien, y en 5 o 10 minutos lo acabamos de hacer. Número 3. Dios mío, ¿y qué voy a hablar el resto del tiempo? No, mentiras. Número 3. Israel, el pueblo más atacado del mundo. Bien, recuerdan, ya vimos una parte introductoria, ya vimos el origen bíblico y vamos a detenernos un poquito
en esto, pero sobre todo en el 4, que es el tema profético. Entonces, Israel es el pueblo más atacado del mundo. El pueblo de Israel ha pasado por, miren la listica de lo que les ha tocado vivir a los judíos: esclavitud, conquistas, exilios, dispersiones, destrucción de ciudades, quemar sus templos, persecuciones. Entonces, yo no sé mucho de historia, pero no he escuchado de ningún otro pueblo que, por ejemplo, haya sido secuestrado, exiliado. Es decir, Dios nos guarde, pero es como si, se los dije una vez, si Rusia se apoderó de Colombia y coge a todos los hombres, las mujeres, los niños y los captura y se los lleva para Rusia. No, pero yo soy de Colombia y a mí me gusta la bandeja paisa. De malas, usted se va para acá, secuestrado. Usted no vaya a un resort, usted vaya a trabajar para mí, a construir mis puentes, a pavimentar mis calles, a cultivar mis campos. Esclavo, y me va a pagar, me va a dar elementos de protección personal cero. O sea, muchos se morían, muchos que construyeron las pirámides de Egipto. Adivine quién las construyó. La sangre de los israelitas. ¿Aló? ¿Se acuerdan que cuando estuvieron en esclavitud, ellos son los que cargaron esas piedras? Los de Egipto hoy en día, o bueno, lo que queda de Egipto, pues van a visitarlo, pero es la sangre de los judíos lo que quedó ahí construyendo esos monumentos. Entonces, punto. Los han secuestrado, los han desarraigado de su tierra y a todos. Claro, hoy en día vemos migraciones terribles como la venezolana, con todo lo que eso implica, pero no de estos tamaños. Han sido perseguidos durante casi 2000 años. Hubo un genocidio en el siglo XX. Genocidio se entiende, se compara, y esta semana han usado la palabra genocidio para la muerte en el Palacio de Justicia. Básicamente es, ahorita lo vamos a ver, pero 6 millones de judíos fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial por Hitler. 6 millones de judíos. Bogotá tiene 8 millones de personas. Millones de personas. Usted ojalá no lo vea o algo así, pero puede ver fotos, imágenes de fosas comunes donde son montañas de cuerpos. Los alemanes, los nazis experimentaban. Algunos dicen, permítame esta licencia ahí, algunos dicen, hay una teoría ahí conspiranoica que los Minions, esa figurita, era porque los nazis ponían temas de gases y experimentaban con los niños y hacían mutaciones y hacían experimentos y una cantidad de cosas impresionantes. 6 millones de judíos, casi los exterminan. Múltiples guerras modernas. En el año 70 después de Cristo, ¿sí? ¿Se acuerdan que nace Cristo y el calendario se parte en dos? Antes de Cristo, nace Cristo y después de Cristo. O sea, 70 años. Jesús muere a los 33 años, ¿cierto? Muere a los 33, dejó la olla hirviendo, 33 años. El imperio romano en auge, ¿sí? Entonces, como 40 años después de eso, o sea, estaba muy reciente, en el año 70, Jerusalén cae y fue quemada por completa. Dejó de existir. El imperio romano la destruyó. El templo, la ciudad de Jerusalén, la base política del pueblo, fue erradicada. Entonces los romanos dijeron: no vamos más con este Israel, me cansé, y ¡plum! No bombardearon, quemaron el templo. Ese fue el último templo construido, ¿sí? O sea, solo ha habido 2 templos, el de Salomón, otro templo, y ese templo que vio Jesús, que dijo: en 3 días yo resucito, yo levanto el templo, y todos creyeron que se refería al templo físico, pero era el templo ¿aló? ¿Sí? Ese templo que vio Jesús lo quemaron en el año 70, lo destruyeron. Después de esa destrucción comenzó la diáspora. No se complique con los términos, pero cuando usted, si le interesa, va a ver. Diáspora significa dispersión global. Desde ese momento, año 70, esto es lo importante, que se acabó Jerusalén, que se acabó Israel, empezó la dispersión de los judíos, pues porque les tocó, perdónenme la expresión, como
como si yo remuevo esto y aquí habían ratones, pues les toca salir pitados. Les tocó a los judíos salir por todo el mundo. De hecho hay una expresión que ya no se usa tanto, pero camina más que judío, errante. Los judíos errantes básicamente eran personas sin tierra. ¿Aló? No tenían una tierra donde nacer. Y en el año 70, atención, hasta 1948, casi 2000 años, no había Israel. 2000 años. Desde el año 70 hasta 1948 no había. O sea, ese periodo de tiempo no había nación de Israel. Habían judíos que le contaban de generación en generación a sus hijos. Por eso son tan arraigadas las celebraciones de los judíos, como el Bar Mitzvah, el Yom Kippur. Todas esas cosas son porque solamente les tocaba sentarse a la mesa y escuchar al abuelo contar la historia, y eso luego, ¿me siguen? El punto es que desde el año 70 después de Cristo hasta 1948 no había Israel. No existía Israel. Entonces los musulmanes en los pueblos árabes cogieron más fuerza entre las cuales se apoderaron del territorio. Atención, quienes conocen de Jesús desde hace 20, 30, 40 años, como en el 70 hasta el año 1948 no había Israel, surgió lo que Joyce hace unas semanas nos compartió, la teoría de la sustitución. Es decir, que los cristianos de Occidente, es decir, los protestantes, los ingleses, todos los demás cristianos, como no existía Israel, donde veían Israel en la Biblia decían que eso era para la iglesia. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y te llamarás Israel. Eso es para la iglesia. Y en cierta forma sí, pero no podemos sustituir que esas promesas son para Israel, un pueblo con una tierra, con un propósito. Entonces, por eso muchas personas, muchos misioneros, muchos de ustedes y nosotros fuimos enseñados en que Israel es simbólico, Israel es una figura, Israel es lo que la Biblia dice que es. Pero como por 2000 años no había Israel, nadie tenía con qué asociarlo, empezaron a enseñar que todo eso era para la iglesia. ¿Se entiende? Porque esto es muy importante. Entonces la gente empezó a enseñar que donde dijera Israel, a eso se llama, Joyce nos lo enseñó, teoría de la sustitución. Cuando hablamos de las pasiones del corazón de Dios, ¿estamos de acuerdo? Entonces sustituyeron a Israel por la iglesia. Bien. El territorio. Bien, Roma expulsó a la mayoría de judíos, prohibió la presencia en Jerusalén de judíos. Desde ese momento Israel dejó de existir como estado. El territorio pasó a llamarse Palestina por los romanos. Pues los romanos arrasaron a los judíos y dijeron: desde ahora que Israel, que Jerusalén, esto se va a llamar Palestina. Y las ciudades árabes tomaron posesión del lugar y se posicionaron estratégicamente, políticamente, geográficamente, económicamente por más de 2000 años. Bueno, por casi 2000 años. Entonces se hicieron más fuertes en ese conflicto. Pero ¿cuántos saben que de lo vil y de lo menospreciado tomará Dios para avergonzar a los sabios? ¿Sí? ¿Cuántos saben que David pequeñito contra Goliat grande? ¿Sí? Es muy simbólico también todo eso. Bien, preguntas. Veo a algunos tan emocionados, pero veo a algunos como: ay, ¿en serio? Bueno, tranquilos, no hay problema. Señora. El templo que Jesús vio y que después destruyeron es el último templo que se ha visto, sí, hasta la reconstrucción que sucederá. Que sucederá, correcto. Sí, sí, señor. Okay. Han habido dos templos. El de Salomón, el que narra la Biblia en Salomón, que también creo que fueron otro imperio, los persas, otro imperio, no me acuerdo. Otro imperio lo quemó igualito. Por eso dijimos en las estadísticas que Israel ha sido quemada, destruida 2 veces. Una esa y otro, creo que en manos de Ciro. Ciro fue un rey bueno. Ciro fue, un rey que casi que se convirtió, pues, por decirlo de alguna forma. Construye el segundo templo, les da los recursos.
Y ese es el templo que está en tiempo de Jesús, que Jesús ve y que expulsa las mesas en ese templo en ese momento. Bien, un paréntesis, Paula nota algo. Una de las cosas importantes es que Apocalipsis nos muestra que para que suceda todo lo que está establecido en Apocalipsis debe haber un tercer templo. O sea, físicamente tiene que haber un tercer templo. Ese templo no puede construirse en un lugar diferente. Joyce, puedes poner la primera imagen. No puede construirse en un lugar diferente a donde es el templo original, que es esta. Ese es un lugar eso es hoy día musulmán, gracias. Se llama la mezquita de Al-Aqsa, creo que se llama eso. Y en ese lugar tiene que estar el tercer templo. Los musulmanes a sangre y fuego defienden ese lugar. Cuando Trump, Putin, Petro, el que sea, logre decir paz y seguridad y los musulmanes se dan el espacio para construir el tercer templo, en ese momento arranca la tribulación y la gran tribulación. El paréntesis es para decirle que todos los elementos del tercer templo, atención en mayúsculas, todos los elementos del tercer templo ya están listos. Hasta las vacas rojas, que era una cosa que en la Constitución, en la ley dice que se debían sacrificar unas vacas rojas que hace siglos no nacían, ya están pariendo vacas rojas. Es decir, que cuando estén donde esté el terreno, en semanas se puede construir el tercer templo, además con la construcción de hoy en día, ¿no? Que hasta si sean drywall lo hacen en una semana. El punto es que aquí es donde las piezas se arman de una forma impresionante. Cuando digan los musulmanes históricamente ceden el espacio para la construcción del tercer templo, paz y seguridad, y entonces arranca todo lo que es el Apocalipsis. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, chévere. ¿Algún otro comentario? ¿Algo? Bien. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el 48, casi 2000 años después, se volvió a establecer el Estado de Israel. Por eso surgió la teoría de la sustitución, cosa que ya les hablé. Se mataron más de 6 millones de judíos en 6 años. La pandemia se llevó como 2 millones de personas en el mundo, más o menos, no sé, pero en los 5 años de pandemia más o menos, no alcanzó a compararse con que en 6 años, por una guerra, solamente a un pueblo, ¿no? Claro, los aliados enviaron sus tropas y murieron, pero lo satánico de Hitler era arrasar con... O sea, permítame otro paréntesis. En cada generación hay un anticristo. En cada generación se levanta un anticristo. La Biblia dice que el anticristo ya está entre nosotros, que el espíritu del anticristo, es decir, que todo lo que se opone a Dios ya está listo en cada generación. Me vuelvo a explicar. En cada generación, el espíritu del anticristo, es decir, todo lo que se opone a Dios, está listo. Porque también si en esa generación viene Cristo, pues necesita haber un anticristo. El punto es que eso demoníaco satánico de Hitler de empecinarse a destruir y arrasar a los judíos, pues fue una de las más cercanas aproximación o más cercanas demostraciones más bien de lo que es ese odio de Satanás al pueblo de Dios. Bien, 6 millones en 6 años. Pero Israel se mantuvo. ¿Cómo es posible que un pueblo sin patria, sin leyes, sin recursos, sin tierra, sin constitución, disperso por todo el planeta, se logre mantener y multiplicar por más de 2000 años? O sea, cuando nacía una mujer judía tenía luz, un niño le enseñaba las costumbres. Y ese niño era judío, y ese niño tenía y se casaba con otro, y tenían 3 niños, y esos niños son judíos, y vivían en Inglaterra, y otros en la China, y otros en Francia, y en todo el planeta, 2000 años, un pueblo sin tierra logró mantenerse. Eso digamos, no hay una historia de algún otro pueblo que pueda vivir por eso. Los chichas fueron arrasados, los aztecas fueron arrasados, los celtas fueron arrasados, cualquier otro origen ha sido completamente borrado de la faz de la tierra. Señora. Un comentario Ajá. está diciendo,
comentario de lo que usted está diciendo es que en estos últimos tiempos he leído Sí, de cómo los musulmanes han estado buscando crecer su población en el mundo porque justamente pues vienen con esa raíz de amargura de que el pueblo de Israel se Tiene que ser expande. borrado también. Entonces ellos también están buscando desde hace tiempo, Sí, y sí, en sí. España ahorita se está multiplicando y en Colombia, grandemente. tristemente en Colombia el tema de los musulmanes está en auge, pues por decirlo de alguna forma. Señor, claro. El que nos compartían un contenido de Itiel Arroyo hablando con una judía, Sí, y él decía ahí que una de las evidencias de que Dios es real es que justamente el pueblo de Israel hoy en día ahí exista, ¿no? así es, tal cual. Que pues es un milagro, porque cualquier cultura que se pierda por cierto tiempo, digamos, si no se practica, se borra, pero Israel vuelve y vuelve, entonces Así es. es como una evidencia. Así es, ese video es muy chévere, es Itiel, y creo que es el mismo. Itiel, esta persona judía que le atiende, que le habla, ella es, Janet, judaísmo es la religión, ¿sí? Eso tú lo tienes más claro. Ella es del judaísmo es la religión, ¿sí? Ella es del judaísmo. Itiel Arroyo, un predicador español que seguramente lo han visto, él es cristiano, evangélico, protestante, ¿sí? No, como nosotros. Algunos dicen, ay, yo soy evangélico. Sí, eres evangélico. Bien, el punto es que él le habla desde el amor. Le dice, mira, o sea, ella no es cristiana, él sí, y logran conversar, y él le dice, nosotros los amamos a ustedes, nosotros oramos por ustedes, ustedes son una bendición para nosotros. Es bien chévere si lo encuentran para que lo puedan ver. Bien, a pesar de todo, Israel ha sobrevivido y mantenido su identidad cultural, religiosa y nacional, siendo uno de los pueblos más resilientes y significativos de la historia humana. Israel, para ir al punto 4, Israel tiene dos componentes. La palabra Israel, Jerusalén. Jerusalén, capital de Israel, su nombre etimológicamente significa Jerú, significa proveer, comparte la raíz de Jireh, o sea, es Jerú, significa o parece a la palabra Jireh. ¿Se acuerda de Jireh? No la tienda Jehová Jireh, sino cuando Abraham fue a sacrificar ¿a quién? Al hijo de la promesa. Digo, ¿cómo es posible que después de esto me pida matar al hijo? Pues luego no me... Bueno, todo lo que eso implica. Y dijo, Dios proveerá, Jehová Jireh. Entonces Jireh es Jerú, Jireh, Jerú son lo mismo y significa proveer. Voy a leer. Tiene dos componentes, Jerú o Jireh, que significa proveer o fundar o establecer. Eso está en Génesis 22:14, el Señor proveerá. Y Shalem, Jerú, Shalem. Y Shalem o Salem significa paz. De ahí viene la palabra Shalom, que significa plenitud, bienestar. De ahí es que viene eso. Entonces, por extensión, Jerusalén significa ciudad de paz. Yo le decía ya en esta semana, imagínate que Jerusalén significa ciudad de paz, y donde hay muertos, bombardeos todo el día, donde hay búnker en cada casa, pero en esencia Jerusalén es ciudad de paz. Bien, eso solo lo hace Dios, ¿sí? A mí me da risa. El lugar donde Dios provee paz podría ser también otra explicación. El lugar donde Dios provee paz. Y pues el lugar más conflictivo del mundo, Franja de Gaza, Jerusalén, etcétera, pues definitivamente el león de la tribu de Judá, el que viene sobre un caballo blanco, va a establecer la paz sobre ese lugar. Bien, vamos al final. Punto 4. El enfoque profético. Este enfoque profético es, bueno, ¿qué tenemos que ver con esto? Ustedes algunos decían, bueno, yo nada que ver. Bueno, hoy ya tienes un poquito más de panorama. Bueno, les voy a, si gustan, y si no gustan también, no mentiras, les voy a enviar una tablita donde hay como 12 conflictos, el resumen histórico del pueblo de Israel con los conflictos más relevantes. Está, por ejemplo, la caída del reino del norte, la destrucción de Jerusalén, el exilio, el holocausto, los conflictos actuales, una tablita ahí de resumen.
pero ese básicamente es un anexo, eso es complementario. Bien, vamos al punto 4 y básicamente tiene que ver con, y este creo que es un objetivo de este seminario, es también cómo oramos por Israel, cómo podemos traer todo eso a nuestros días, cómo podemos bendecir a Israel, etc. El propósito de Israel, bendecir a las naciones y ser una nación misionera. Entonces, atención, el propósito de Israel era que se convirtiera en la base de operaciones de un exportador de misioneros que le enseñaran a todo el mundo cómo relacionarse con Dios. El propósito de Dios es que Israel fuera la fuente, el origen, la llave, la clave para bendecir a todas las naciones, para ir bendiciendo por doquier a todas las naciones, lo leímos. Y ese propósito Satanás lo ha querido dañar. Entonces, una de nuestras formas para orar por Israel es, bueno, Señor, permítele a Israel cumplir el propósito para el cual tú lo diseñaste. Permítele a Israel ser bendición para las naciones. Eso le implicará a Israel creer en el Mesías. Eso le implicará a Israel bajar la cabeza. Eso le implicará a los que conocen judíos reales. Yo no tampoco conozco, pero sí he escuchado que el judío es jodido, perdón la expresión, que el judío no es humilde, no baja la cabeza, pues también por todo lo que le ha tocado de alguna forma. Lejos de abrazar, permítame en este paréntesis, era del principio de la parte introductoria. Israel es importante porque todo lo que conocemos de Dios es como Dios trató a Israel. Me explico. Cuando creemos hoy en día que Dios perdona, es porque leemos en la Biblia que Dios perdonó a Israel. Cuando creemos hoy en día que Dios es amoroso, es porque vimos durante siglos y años en la Biblia que Dios amó a Israel. Cuando creemos en nuestros días que Dios es proveedor, es porque, por ejemplo, Abraham le proveyó algo sobrenaturalmente. Es decir, todo lo que sabemos de Dios, todo es lo que desprendemos de entender cómo Dios se portó con Israel. O sea, sin Israel no conoceríamos que Dios provee, que Dios sana, que Dios restaura. ¿Me hago entender? Porque se me olvidó lo más importante de todo. Conocimos que Dios es cualquier característica por cómo Dios se portó con Israel. Y entonces en Occidente, aquí en este lado del mundo, descubrimos cuando nos evangelizaron y todo eso, todo porque originalmente empezaron a ver cómo se portó Dios con Israel. ¿Bien? ¿Sí estamos? ¿Se entiende el punto? Bien. Lejos de abrazar ese propósito, volvamos, lejos de que Israel se volviera una nación profética, misionera, que fuera de bendición para todos, fueron enceguecidos y no quisieron ir a donde Dios los enviaba. Y esto pasa, o sea, tú puedes tener un propósito sobre tu vida, pero si tú quieres irte detrás de otras cosas, Dios permite eso. ¿Aló? Sobre ti puede haber promesa de Dios, pero tú te vas detrás del trago, las drogas, el sexo, la plata. Entonces Dios dice, la promesa está, pero usted, mire, le pasó a Israel. Isaías 49, 19. Isaías 49, 19. ¿Quién es tan ciego como mi propio pueblo? ¿Mi siervo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero? ¿Quién es tan ciego como mi pueblo elegido, el siervo del Señor? Ustedes ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Escuchan sus oídos, pero en realidad no prestan atención. Pero qué espectáculo da su pueblo, los encargados de mostrarle a todo el mundo la gloria de su ley, pues son víctimas de robo y están esclavizados y encarcelados y atrapados y presas de todos sin quien los proteja. ¿Quién permitió que a Israel se le robara y se le dañara? ¿No fue el Señor? Fue el Señor, contra el cual pecaron porque no quisieron ir a donde Él los enviaba ni escuchar sus leyes. Dios está diciendo a través del profeta Isaías,
yo permití que los robaran, los destruyeran, los quemaran porque ustedes no quisieron hacer lo que estaban llamados a hacer. Y usted también se da cuenta que la Biblia es fuerte con Israel. Fuerte. Dice, por ejemplo, Deuteronomio 28 dice, escoge la bendición, la obediencia, o te vas y la maldición y todo lo que eso implica. Bien, este es el mensaje final. Una promesa a un hombre, pero algo de lo más impresionante y menos hablado y menos entendido es el libre albedrío. O sea, Dios estableció un plan sobre esta nación, pero esta nación no quiso y se desvió, y tanto así que mataron al propio Hijo de Dios. Uno ve Chosen o lee la Biblia y era los religiosos supuestamente defendiendo a Dios y el Hijo de Dios diciéndoles que no es así. O sea, los unos fueran no sé, de una corriente y otros de otra, se entendería el conflicto, pero el conflicto era todos hablando del mismo Dios. Los judíos, los que mataron a Jesús. Bien, preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias. Señora, la tarea. Ay, sí. ¿Hablaste con Joyce? Sí, Joyce, ven. Queremos empezar a dejarles una tarea, atención, así como el diario profético, que no sea tan tristemente célebre, pero es una tarea netamente voluntaria, pero Joyce nos va a contar, y esto nace del corazón de Joyce. Ella dijo, qué bueno sería hacer lo que ella nos va a proponer. Escuchamos. Hola. Hola, buenos días. No sé si han escuchado de una organización que se llama Puertas Abiertas. Ellos son misioneros y se encargan también mucho de toda el área del occidente, de Asia, de todos esos lugares que ahorita están siendo tan perseguidos. Y hace unos meses ellos subieron un comunicado en el que mencionaban que existía la oportunidad de que las personas pudieran enviarle cartas a los niños perseguidos en Asia Occidental. Ahorita en Asia hay muchos lugares en los que no está permitido compartir el evangelio, y hay muchos padres que seguramente les comparten a sus hijos sobre Jesús, pero ellos no tienen la oportunidad de congregarse como estamos nosotros en este momento, sino que tienen que vivir ocultando su fe y ocultando lo que creen día a día. Entonces, como que la idea es que podamos realizar dibujos, sobre todo dibujos, porque al ser en un lugar en el que se habla otro idioma, y pues que también son niños, es como importante también hacerles llegar el mensaje de manera que ellos realmente lo puedan entender. Y creo que eso también va muy de la mano con lo profético. Justamente hace ya unos meses teníamos un seminario también acerca del ministerio profético, entonces es una buena manera de aprovecharlo, seguramente van a haber muchas personas que les escriban solamente como fuerzas, si se puede, sigan creyendo, pero también es como de inyectarles esa esperanza que nosotros hemos venido aprendiendo. Yo pensaba en, por ejemplo, no sé, un dibujo con unos ojos en llamas de fuego, un dibujo con Jesús en un caballo blanco, un dibujo de la Nueva Jerusalén. Ese tipo de cosas que también nos inyectan esperanza y nos hacen recordar que a pesar de las situaciones que ellos están viviendo, eso no se va a quedar allí, sino que va a venir un rey que va a gobernar y va a hacer justicia también para todos ellos.